Iglesia de Dios Corrientes. Es un día especial porque sabemos que hoy hay un acontecimiento que mueve el mundo. Y más allá de que seas un simpatizante o no del fútbol, porque hay muchos a los cuales no les gusta el fútbol ni les llama, prefieren otros deportes, lo que es inevitable es el hecho de saber que el fútbol es pasión de multitudes y no hay un deporte sobre la faz de la tierra que mueva tantas masas como lo hace el fútbol, ¿no? Quizás hay algunos países que tienen por ahí algunos deportes que son un poco más fuertes. Hay algunos países en el mundo que tienen algunos deportes muy populares en invierno, en verano, pero el fútbol es el deporte que más mueve a nivel mundial. De hecho, hoy se espera una cantidad de base, ¿sí?, de personas que van a estar mirando el mundial, de base, es decir, de ahí para arriba, de 1.400 millones de personas, ¿sí?, mirando la final del mundial. De 1.400 a 1.600 millones de personas, y eso sin contar quizás en muchos lugares donde por ahí la fuente a la cual le llega, si no es a través de un dispositivo, sino quizás por antena, vía satélite, así que esa cantidad puede crecer aún más. Y si nosotros pensamos en esto, decimos 1/4 de la población mundial. Dimensione esto un poquito, hermano, más allá de que a alguno le guste o no el fútbol, pero dimensione esto. 1/4 de la población mundial va a estar pendiente de lo que pase en un partido de fútbol. Es una locura, algo que cuesta un poco entender cuando nosotros tratamos de razonarlo un poco lógicamente, ¿no? Sería un buen momento como para que venga Cristo, ¿no? Todos están mirando, ahí aparece el Señor mientras todos están pendientes de lo que va a pasar con este resultado de esta tarde, donde van a estar jugando estos países de Argentina y España, que sin duda y más allá de cómo cada uno han llegado, cada uno de estos equipos desea coronarse como campeón del mundial, ¿sí? Cada uno de estos equipos desea coronarse como campeón del mundo. Y sabe que la palabra del Señor habla de un campeón. La palabra del Señor habla de un campeón, y es el campeón de la fe. Y yo no sé si usted alguna vez ha leído en el libro de Hebreos, en la versión NTV, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que, así como Hebreo nos habla de el campeón de la fe, yo quiero tomar en esta mañana este pasaje para hablar sobre las 5 C del campeón. 5 características que Jesús tuvo y que deben estar en nosotros como estuvieron en Él. 5 características que estuvieron en Jesús y que deben estar en nosotros, que también estamos en esta carrera de la fe. Y en primer lugar, la primera C tiene que ver con consagración. La primera C es consagración. Para todos los que están anotando allí. Jesús fue consagrado a Dios desde que Él era un recién nacido. El Señor fue consagrado por sus padres allí delante de Dios, delante del Señor en el templo,
Pero luego cuando Jesús tuvo entendimiento y creció, Él mismo consagró su vida a Dios. Aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él mismo era Dios, decidió sujetar y someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y saben, en nuestra vida nosotros no vamos a poder tener victoria, no vamos a poder llegar a la meta, no vamos a poder ver la gloria si no hay consagración. La consagración es el inicio de una vida en victoria. La consagración es la antesala de la victoria. La consagración implica ¿qué cosa? Bueno, implica santificación, implica santidad, implica pureza. Y la palabra del Señor a nosotros nos habla en muchas partes de que nuestra vida debe ser una vida consagrada a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, la consagración en la vida cotidiana implica ¿qué? Que nuestros talentos, nuestros tiempos, nuestros recursos y decisiones estén consagrados a la gloria de Dios. Significa que nuestra vida debe estar separada. Que así como el Señor cuando nos rescató, cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor nos justificó y nos apartó y nos declaró santos, ahora nos toca a nosotros ¿qué? Consagrarnos. Consagrarnos, porque en la vida del creyente todo comienza con la consagración. No podemos pensar en llevar una vida de victoria, o no podemos pensar en ver cosas grandes o poderosas si primero no pensamos en comenzar a apartarnos para el Señor, en comenzar a apartar aquellas cosas que al Señor no le agradan, en comenzar a apartarnos de aquellas cosas que al Señor no le agradan y comenzar a consagrar cada aspecto de nuestra vida al Señor. Mire, en la antigüedad, cuando las personas, muchas tribus politeístas querían rendir tributo a sus dioses, ellos consagraban cosas a sus dioses. Es más, algunos llegaban a este límite salvaje y casi inhumano de consagrar vidas humanas a sus dioses. De hecho, muchos, y la Biblia menciona, hasta hacían pasar a sus propios hijos. Imagínense el nivel de locura. A sus propios hijos, ¿para qué? Para rendir tributo a sus dioses y para consagrar sus vidas, su familia, para consagrarlo a su Dios. Entonces, cuando ellos llevaban allí sus ofrendas y la consagraban a sus dioses, ¿qué es lo que ellos hacían? Bueno, ellos llevaban y entregaban su ofrenda y decían, bueno, esta es mi ofrenda, y la entregaban todo a su Dios. Eso era la consagración. Nadie llevaba, no sé, allí una torta y de repente decía, bueno, te comparto la mitad, Dios, y dejaba allí un pedazo y se iba comiendo el otro tomando un mate o un tereré. No, eso hubiese sido deshonrar a Dios. O imagínese llevar allí una canasta de fruta y verdura y sacar algunas antes de irse y decir, bueno, esto para hoy, para mí, te dejo esto. No, eso hubiese sido una deshonra. ¿Por qué? Porque era consagrar lo mejor para Dios, entregarle lo mejor y entregarlo completamente. Eso era consagrar eso a ese Dios, a esa deidad. Eso era la consagración. Y la consagración específicamente tiene que ver con esto, con consagrar la totalidad de algo. No podemos pensar nosotros en que la consagración es una parte de, o una parte de algo. Cuando Jesús consagró su vida a Dios, Él consagró su totalidad. Él se rindió bajo el señorío, bajo la voluntad
de su Padre, del Padre Celestial. Por eso en otras partes Él menciona y Él dice, yo no hago nada por mi cuenta. Yo no decido, yo simplemente hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Yo recibo las órdenes del cielo y el Señor también nos habla la palabra que Él se apartaba y tenía, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser Dios, tenía tiempos de intimidad con el Padre. Tenía sus tiempos donde Él buscaba la voluntad del Padre. Es decir, la vida del Señor estaba completamente consagrada al Padre. Y cuando nosotros pensamos en consagrar nuestra vida, imagínense si nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te amo, Señor, yo realmente te necesito, yo realmente quiero tu bendición, yo realmente quiero llevar una vida de victoria, yo quiero una vida diferente y te consagro esta partecita de mí. ¿Se imagina? Te doy esta partecita de mi vida, Señor, para que tú hagas de ella lo que quieras. Eso no es una honra. Eso sería una deshonra y no sería una consagración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos consagramos, nosotros le estamos diciendo, Señor, ahora toda mi vida, toda mi totalidad, cada área de mi vida, yo la quiero someter bajo tu voluntad. Yo la quiero someter bajo tu guía. Yo quiero seguir lo que tú me mandes. Entonces, eso es consagrarnos, hermano. Es decirle, Señor, toda mi vida ahora te la entrego. Ya no más a través, como dice la palabra del Señor, de sacrificios de animales. Ya no más a través, de frutos de la tierra, de trigo, de harina, de cebada, lo que fuera, sino nuestra propia vida. Pero ¿cómo nuestra propia vida en su totalidad? Por eso nosotros debemos examinarnos, examinar nuestra vida si hay áreas que quizás no están consagradas al Señor. Si hay partes en nuestra vida donde nosotros somos nuestros propios señores, donde nosotros somos nuestros propios jefes. Si hay áreas donde nosotros le decimos, Señor, bueno, yo me encargo de esta parte. Yo me encargo de esta área, porque el área donde tú no consagres a Dios será un área donde Dios no va a poder enseñorearse. Será un área donde tú no vas a ver victoria, donde no vas a ver avance, donde te vas a esforzar, donde te vas a quemar, te vas a desgastar y no vas a poder ver el poder, la gloria, no vas a poder llegar a la meta. ¿Por qué? Porque necesitas consagrar ese área al Señor. Y consagración tiene que ver con eso, con una entrega total a Dios. La primera C entonces es consagración. Dígalo fuerte. Consagración. Muy bien. La segunda C es constancia. Ser constante implica una actitud de firmeza en medio de las pruebas y dificultades. Ser constante. Y Jesús fue una persona constante. Se mantuvo firme en diferentes momentos de su vida, buenos y malos. En los momentos malos, difíciles, el Señor se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque no buscó hacer su voluntad, como decía recién. Porque sometió su voluntad a la del Padre, porque aunque sabía lo que iba a pasar, el Señor se mantuvo firme, aunque lo dejaron, lo abandonaron, aunque lo negaron, aunque le escupieron, aunque sabía que iba a tener que tragar ese trago amargo, el Señor se mantuvo constante. Constante ante la negativa de muchos de sus discípulos, ante la falta de fe de sus discípulos, de sus propios discípulos. De la gente que estuvo con él, que estuvo 3 años con él, que le hacía contigo hasta la muerte, Señor. Y no creían en él. Pedro le dijo, no, Señor, lo apartó. Dice en un momento cuando Jesús le dijo, tengo que ir a la cruz. Y Pedro lo apartó. Señor, venid, quiero hablar unas palabritas contigo. Le dijo, no, nunca, que esto nunca pase, Señor. Y el Señor le dijo, apártate de mí. Satanás le dijo a Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, le dijo Pedro, ¿no? Claro, porque se estaba queriendo interponer entre la misión que tenía Jesús y Jesús se mantuvo firme,
Él fue constante, él dijo, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Pero también se mantuvo constante cuando las cosas estaban saliendo bien, en su momento de mayor popularidad, cuando la gente lo aplaudía, celebraba, Hosana, el hijo de David, este era el rey prometido. Cuando la gente en un momento quiso hacerlo rey y dijeron, vamos a ponerlo, él tiene que gobernarnos, él es el que nos va a librar del acoso de los romanos, del imperio romano, del César, vamos. Y dice, el Señor pasó entre ellos y se fue. Dice, no quería saber nada. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una misión y se mantuvo constante en esa misión. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Diga conmigo, constante. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor a veces. ¿Cómo dice? Esta versión está mal entonces. Creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, no podemos ser inconstantes en las cosas del Señor. Todos luchamos contra la inconstancia. Son muy pocas las personas que le nacen naturalmente, porque hay personas que son de un carácter así constante, firme y quizás no le cuesta, pero son los pocos. La mayoría luchamos para ser constante en algo, para comenzar y terminar, porque es fácil comenzar. Todos nos entusiasmamos al inicio y comenzamos, pero lo difícil es permanecer, ser constante y llegar al final, llegar a la meta. Todos luchamos para ser constante, pero lo importante no es si vos estás luchando y dices, no, pastor, es que a mí me cuesta. Está bien que te cueste, a mí también me cuesta ser constante, también me cuesta. No creas que me nace, que está dentro de mí. No, nos cuesta todo. Pero lo importante es que no tires la toalla. Lo importante es que no diga, bueno, está bien, yo ya soy inconstante, ya soy así, ya me conocen. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? No. Lo importante es que tú luches contra esa inconstancia. Es que trates de ponerte firme, sobre todo cuando se trata de decisiones que involucran tu carrera en la fe, tu crecimiento en la fe y en las cosas del Señor. Por lo tanto, es necesario que seamos constantes. Entonces, dijimos, primero, consagración. Segundo, constancia. Tercero, compromiso. La tercera C, compromiso. ¿Por qué? Porque Jesús no solo se mantuvo constante, sino que se comprometió con la misión. Y mire, constancia y compromiso no son sinónimos. Constancia y compromiso no son sinónimos. De hecho, uno puede ser constante y no estar comprometido. Uno puede ser constante en algo, pero no estar comprometido con la causa. La constancia tiene que ver con la perseverancia en una acción. Quiere decir, en hacer algo de manera regular, con disciplina y continuidad. Pero el compromiso tiene que ver con el nivel de entrega. Con el nivel de entrega, convicción y responsabilidad en una causa o propósito. Es decir, que una persona puede ser constante en venir a la iglesia. Uno dice, bueno, está bien, está siendo constante. Viene a la iglesia, viene a los cultos, pero no está comprometido con el Señor. Y si una persona es constante, pero no está comprometido, tampoco sirve. Si una persona es constante y dice, bueno, yo cumplo, yo estoy siendo firme en esto,
pero no estás comprometido. Pero no te comprometes con el Señor, no te comprometes con la causa, estás allí. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice el nivel de compromiso que Jesús tuvo. No solo que Él se mantuvo firme y constante, sino que su compromiso, hermano, fue total. Su compromiso fue excelso, loable, inigualable. Yo creo que jamás nosotros vamos a llegar a ese nivel de compromiso que tuvo Jesús, pero hacia ahí tenemos que apuntar, hacia ahí tenemos que ir. Filipenses 2 nos muestra el nivel de compromiso que tuvo Jesús y de hecho nos exhorta también a nosotros a tener ese compromiso, porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto se comprometió el Señor? Hasta la muerte. ¿Cuánto se comprometió el Señor? No se podía más. ¿Se entiende esto o no? O sea, lo que Pablo está diciendo es: no había una forma en la cual Cristo se pudiese comprometer más, humillarse más. ¿Qué era lo más humillante que había en ese momento en el mundo? ¿Qué era lo más humillante? Morir en una cruz. Morir en la cruz era la forma más humillante, aparte de ser la forma más dolorosa, también era la más vergonzosa y humillante. De hecho, dicen algunos teólogos, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pongámosle allí el signo de interrogación. Pero algunos dicen que los que morían en una cruz morían literalmente desnudos. No con ese taparrabo que nosotros vemos en las películas. ¿Por qué? Porque esa era una persona que ya no poseía dignidad alguna. O sea, lo estaban crucificando. ¿Qué dignidad podía tener? Tenerlo desnudo era lo mínimo. No sé si el Señor murió desnudo o no, la Biblia no lo dice. Pero la forma en la cual el Señor murió es suficiente para entender que no había una manera de humillarse más como ser humano. Por eso dice, y estando ya en la condición de hombre, hermanos, siendo Dios, dice, estando en la adoración celestial. Hay una canción que dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado allí en la cruz. Nunca sabré, o sea, nunca vamos a alcanzar a dimensionar. ¿Sabe cuándo vamos a alcanzar a dimensionar? Cuando estemos en gloria. ¿Cómo dice ese himno? Cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Salvador. Cuando estemos allá en la gloria, recién vamos a alcanzar a dimensionar lo que significó dejar eso para venir acá, a la condición de hombre. Pero luego, estando en la condición de hombre, se humilló aún más. Sirvió, lavó los pies de su discípulo. ¿Qué más podía hacer? Murió. ¿Y cómo murió? Un disparo. Puf, vino un sicario, lo mató. Pum, chao, ya está. No. En agonía, en sufrimiento, en vergüenza. Tal fue el compromiso del Señor, hermanos, que cuando uno habla de compromiso, uno debe entender que uno no se compromete con la institución. Que el mayor compromiso que usted tiene no es con la iglesia de Dios, no es con su pastor, no es con el líder. Nuestro mayor compromiso es con aquel que entregó su propia vida de esta manera para salvarnos. Nuestro compromiso es con el Señor que dio su vida para que yo pueda tener vida. Nuestro compromiso es con aquel que me redimió, que me salvó, que me rescató, que me sanó, que me liberó. Nuestro compromiso es con Jesús. Alguien se tiene que entusiasmar un poquito más con esto. Entonces, constancia
sin lugar a duda, pero también compromiso. Si podemos mirar nosotros en este equipo de Argentina, uno puede estar de acuerdo si juega bien o mal. Uno ve los periodistas ahí hablando, sí, todos los canales hablan y discuten y todos sabemos de fútbol y somos especialistas. Y hablan de si Argentina juega bien, si Argentina juega mal, y de otras partes del mundo dicen que jugamos mal y que tienen comprado la FIFA. Y ahora dicen que no, que la FIFA tiene un joystick con el cual mueve la pelota. ¡Wow! Y hay un montón de desacuerdo en un montón de cosas con esta selección. Lo que sí están de acuerdo todos en el mundo y todos los periodistas están de acuerdo en que esta selección está comprometida. De que está dispuesta a dejar la vida en la cancha. Eso sí están todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que más se ve. Quizá no tiene el mejor juego. Quizá no fue la selección más vistosa del mundial. Pero no se le puede negar a estos muchachos que tienen un compromiso, un sacrificio y que van adelante a por todo, diría el español. Entonces, si ellos lo hacen, dice Pablo, si las personas dicen que compiten, lo hacen por un premio, que qué lindo sería tener la cuarta estrella, que no, qué bueno. Pero ¿saben qué? La copa, la cuarta estrella, no le va a dar la salvación. ¿Se imaginan eso? Si Jesús hubiese dicho en su palabra, y aquellos que os ganéis el mundial, tendréis la salvación también al final del torneo. ¡Oh! ¿Cómo jugarían esos pibes que no? Se activarían todos allí. ¿Por qué? Porque encima de la copa, la salvación eterna. ¡Qué premio! La salvación eterna. Pero ¿saben qué? No está. Pablo dice, si ese es un premio perecedero, que no te puede comprar la vida eterna. De hecho, no te puede generar ningún fruto del Espíritu. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que estamos en una carrera que sí es una carrera para llegar al premio supremo al cual fuimos nosotros llamados en esta carrera en la cual nosotros estamos? Por eso es que nuestro compromiso con el Señor no puede ser a medias, y Dios tampoco recibe a aquellos que están comprometidos a medias. Si no puede decir amén, diga, ay, Señor. El Señor tampoco recibe. ¿Por qué? Porque su compromiso con la causa fue total. Hay muchos pasajes que no me da el tiempo para compartir cuando el Señor habla de cómo hay que seguirlo y cómo hay que servirlo. Por eso es que nuestro compromiso con el Señor debe ser fuerte. Debemos ser constantes, pero también debemos estar comprometidos con el Señor. Entonces dijimos la primera C. Algunos ya se olvidaron. ¿Cómo el domingo que viene? Consagración, constancia, compromiso. La cuarta C, carácter. Jesús no solo se consagró campeón al resucitar, sino que lo hizo formando y manifestando un carácter perfecto. De hecho, Filipenses 2, que acabamos de leer, nos muestra cuál fue el carácter de Cristo para llegar a ese premio. No fue de cualquier forma y de cualquier manera. La frase, el fin justifica los medios, que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, aunque en realidad él nunca la dijo así textual, pero sí dio a entender eso. Esa es la idea en su libro El Príncipe. Esa frase no es bíblica. Esa frase no tiene nada que ver con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no se trata solo de llegar, sino que también se trata de cómo llegamos. No se trata solo del final, sino también del camino, del proceso. Importa, y para el Señor importa, porque la manera en la cual Cristo llegó a ese premio, la manera en la cual el Señor fue exaltado, no fue de cualquier forma. El Señor podría haber llegado de muchas formas. Podría haber tenido un carácter, era el Hijo de Dios.
De hecho, a Pedro mismo, cuando le quiso rebanar la cabeza al centurión, no, pastor, fue la oreja. Sí, pero ¿a dónde cree que le apuntó? ¿A la oreja? ¿Tanta puntería te pensás que tuvo Pedro? No, le apuntó al centro de la cabeza y el otro dijo, ¡hey! Chau tu oreja. Y ahí estaba el Señor y le dijo, Pedro, vení. Sacudió un poquito ahí la orejita. No sé si habrá sido una orejita de esas chiquititas, ¿vieron que hay orejitas chiquititas? Y hay orejas que son como cocker así. Pedro, le dije, el otro estaba así. Y vino el Señor y ahí le soldó la oreja. Tremendo, ¿no? Y le dijo el Señor, ¿no sabe que si yo quisiera, podría ser así? Y tener legiones de ángeles acá que me defiendan. El Señor tenía, y siempre digo, para mí eso habrá sido algo complicado, de que el Señor en cualquier momento tenía al alcance de un chasquido de dedo el irse. La oportunidad de decir, no, Señor, hasta acá llegué, yo me fui. Se fue el Señor. No, pero el Señor dice que teniendo la oportunidad y... No, el Señor como oveja al matadero. Entonces el carácter del Señor también importa, porque el Señor no llegó con altivez, con orgullo, con prepotencia, con soberbia, pisando cabeza. No, el Señor lo hizo con una actitud de siervo. Por eso para el Señor también importa el cómo. No solamente si llegaste, sino cómo. Si para llegar a un lugar vos tenés que pisar cabeza, si para llegar a un lugar vos tenés que ser prepotente, soberbio, altanero, dejar de lado los principios y valores intrínsecos a un ser humano decente, si para llegar a un lugar vos tenés que corromper tu integridad, si para llegar a un lugar vos tenés que coimear, vos tenés que estafar, vos tenés que robar, vos tenés que mentir, entonces para el Señor no solamente importa si llegaste, sino cómo llegaste. De hecho, si llegaste hasta ahí haciendo eso, déjame decirte que el Señor no estuvo allí. Llegaste vos solito. Y cuando nosotros llegamos solitos, caemos solitos también. Por eso el Señor siempre enseñó con las palabras y con el ejemplo. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con una actitud de siervo, sirviendo, con el carácter que nosotros debemos pedirle al Señor que cada día nos ayude a poder desarrollar, que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida, que nosotros también sepamos que el Señor espera de nosotros, no solamente que lleguemos al cumplimiento de las promesas, que lleguemos a la meta, que lleguemos a la victoria, que conquistemos, que lo logremos, pero también al Señor le importa cómo es que estamos llegando, cómo es que estamos corriendo la carrera, cómo estamos llevando nuestra vida adelante. El carácter del Señor también fue un carácter impecable, impecable. Carácter imitable. Qué lindo cuando tenemos este carácter, hermano, desarrollado en nuestra vida, porque se nota que estamos para servir. Vieron que a veces uno va a los supermercados y hay personas que están atendiendo allí, los empleados que tienen un delantal que dice: ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo servirle? Tienen allí como una frase, ¿no? Yo digo, el creyente debería tener ese delantal siempre.
Quizá no escrito, pero sí escrito en nuestro corazón. Que tengamos siempre una actitud de servicio, de ayudar, de brindarnos, por lo menos hasta donde podamos. Hasta donde nosotros podamos hacer y podamos ayudar. Hasta ahí es donde el Señor nos pide que podamos hacerlo. Que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, comienza diciendo Filipenses capítulo 2. Porque no solo importa llegar, sino también cómo llegaste allí. Entonces dijimos, consagración, constancia, compromiso y carácter. Y la última, queridos hermanos, sumisión, la quinta C. Es una broma, hermano. Yo ya sé que sumisión es con Z. La última C, certeza. Algunos ya notaron allí, sumisión. La quinta C, certeza. El pasaje que leíamos al comienzo nos animaba a poner la mirada en Jesús, el campeón de la fe, que soportó la cruz por el gozo que tenía puesto delante. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la certeza de que el premio estaba delante. Por eso soportó la cruz, por eso se humilló, porque tenía la plena certeza y la convicción de lo que estaba delante. Por el gozo que tenía puesto delante, soportó la cruz. Él sabía, hermanos, sabía de las generaciones, sabía de la historia, sabía del desarrollo de la iglesia, sabía de Pentecostés. El Señor sabía de nuestra congregación, de tu vida. El Señor ya sabía, el Señor es Dios, Él ya sabía todo. El Señor sabía lo que había delante, tenía la plena certeza y la convicción de que valía la pena el sacrificio, de que valía la pena la humillación, de que valía la pena su entrega. El Señor tenía esa certeza. Y la palabra del Señor nos dice que la fe es eso, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos en nuestros corazones de que nuestra entrega, nuestra consagración, nuestro compromiso con el Señor no es en vano. ¿Amén o no amén? Tiene que estar convencido de esto, hermano. No es que voy a hacer lo posible, pastor. ¡No! Tiene que estar convencido, seguro. ¿Por qué? Porque si vos no tenés esa certeza, si no tenés esa convicción, entonces él va a ser un blanco muy fácil para el enemigo. Cualquier vientito te va a mover. Te va a desestabilizar de las cosas del Señor. Porque en todo momento te va a estar preguntando, ¿y vale la pena esto? No, tenés que tener la convicción, claro que vale la pena. Tenés que tener la certeza de que tu vida, tu consagración, tu entrega, tu constancia, tu compromiso con el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Si el Señor dijo que si ni un vaso de agua pierde su recompensa. Un vasito de agua. ¿Cuánto más el hecho de saber? Todo lo que das, todo lo que entregas, todo lo que hablas y todo lo que callas por el Señor, todo lo que contribuyes, todo el servicio, el sacrificio, la consagración. La consagración, consagrarse, no es que nos nace. Llevar una vida consagrada, santificada, santa, no es que
me viene nomás, siento de consagrarme cada día. No, una lucha contra la carne. El Señor dijo, orad, velad del Espíritu, hasta presto por dentro. Todos queremos ser lo más santos, pero la carne es débil. De hecho, esta tarde a las 4 vamos a tener un Zoom de oración para todos los que quieran unirse. ¿Por qué se ríen? ¿En serio, le digo? La carne es débil, ¿eh? ¿A cuánto le gusta orar? Amén, pero en otro horario, pastor. Consagrarse no es fácil, santificarse. Es ir hoy en día, hermano, si antes era ir contra corriente, hoy en día sos como el salmón, hermano, que va toda su vida hasta el final del salmón. ¿Usted sabía eso? ¿Conoce más o menos la vida del salmón, no? ¿Sí? Hasta que llega al final de su recorrido, donde pone los huevos y murió. Hasta el final de su vida, allí, yendo en contra de la corriente. En un momento vieron que tienen que saltar así contra esos arroyos. Y allí, ¿quiénes están esperando? Los osos, con las garras. Y tienen que saltar así en contra de la corriente. La Biblia no dice en ninguna parte que somos como los salmones, pero en ese sentido me animo a decir, hermano, que hoy en día es llevar una vida consagrada, santificada, comprometida, constante con el Señor, es ir en contra de la corriente. ¿Pero qué? Tengo que tener la plena certeza y convicción en mi vida de que Dios es el Dios que va a recompensar, así como lo hizo con Cristo, que por eso que Él pasó, dice, lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, así como el Señor se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Lo puso en el lugar más alto y debajo de Él todo lo demás. Tronos, principados, potestades, todo está debajo de sus pies. Y al lado del Señor, adivine quién está. Adivine quién está al lado del campeón. ¿Quién está, hermano? Nosotros. Decirle al que está a tu lado, vos, cabezón, sos campeón, sos campeona. Al lado del campeón están los campeones. Al lado del campeón están los que creyeron. Los que como el Señor venció van a vencer. Así se forma un campeón del reino, queridos hermanos. Primero se consagra, luego permanece constante, vive comprometido, desarrolla el carácter de Cristo y camina con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. El Señor ya venció y no venció contra otro equipo. El Señor venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, resucitó, y porque Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.